Hola gente, me estaban pidiendo que haga un repaso sobre los sistemas de armas aéreos que está ofreciendo Estados Unidos, más precisamente los F-16 y los F-18. Yo de estos videos hice un montón hablando de eficiencia, costos y demás. Lo que no he hecho y veo que no se ha hecho en ningún sitio es un análisis geopolítico referido a la compra de un sistema de armas de estas prestaciones. Como introducción a la geopolítica, hay que decir que la posición geopolítica que ocupe un país prácticamente define todo. ¿Por qué? Porque la política interna es de cabotaje, es, diría yo, un 20-30% del éxito que puede tener un país. O sea, un país que se ubique correctamente geopolíticamente, o sea, un país desprolijo, pero ubicado correctamente en un esquema geopolítico conveniente, es mucho más que un país prolijo que esté equivocado en su construcción geopolítica o que esté adherido a una norma que no es conveniente para él. Si hacemos un repaso histórico, después de la Segunda Guerra aparecen dos normas. La primera, la de la democracia y el libre mercado, entre comillas, que es la que defiende Estados Unidos, y por el otro, la dictadura del proletariado con su cabeza en Moscú. O sea, teníamos dos polos de poder. Por un lado, Estados Unidos con una norma la cual adhería a la democracia y al mercado. Los países que no eran democráticos o que no estaban abiertos al libre mercado, entre comillas, porque no era del todo libre ni tampoco era lo que podríamos llamar mercado. Pero los países que no estaban encaminados dentro de esta norma no pertenecían a lo que se denominaba primer mundo. Por otro lado teníamos a la Unión Soviética con un capitalismo de Estado y con una dictadura. En los 60 aparece un tercer polo de poder que es el de la socialdemocracia, cuyo poder se acumula en las estructuras supranacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las ONG, las sociedades discretas como la masonería, etc. O sea, en el 46 teníamos dos polos, en la década del 60 aparece un tercer polo que tiene relación con el polo mal llamado occidental, que es el de la democracia y el mercado, y al poco tiempo aparece el cuarto polo, que sería el tercer mundo, que son los países que pretenden desarrollar un capitalismo de tercera vía, o sea, un capitalismo cerrado a puertas adentro. Pretenden desarrollar un capitalismo de puertas para adentro, o sea, cerrado, sin libre comercio y muchas veces con dictadura. Pueden ser democráticos, pero generalmente son dictaduras. Eso sería el tercer mundo o el tercer polo. Repasando, tenemos el primer mundo, que era democracia con mercado; el segundo mundo, que era la dictadura del proletariado; tenemos la socialdemocracia, que los países que eran democráticos pero tirados al socialismo, o sea, a la redistribución, y que no se encontraban cómodos con el sistema de mercado, generan este polo y su forma de acumular poder es en las ONG, en los grandes millonarios, por ejemplo Soros, y las estructuras supranacionales. Luego aparecería al poco tiempo el tercer mundo, que sería el cuarto polo, que son los países de tercera vía que pretenden desarrollar su capitalismo a puertas adentro y que generalmente eran dictaduras, porque los que eran más democráticos se tiraban a la socialdemocracia y al plantearse el socialismo socialdemócrata
cerraban sus economías un poco y de esta manera podían meterse en lo que sería el primer mundo. Iberoamérica adhirió a las ideas del tercer mundo, como los países de África. Al grupo de no alineados lo sostenía la Unión Soviética debido a una cláusula gatillo, la cual decía que si un país no alineado era atacado o hostigado por potencias entre comillas capitalistas de primero, segundo, tercer orden, la Unión Soviética y los no alineados potentes podían intervenir. O sea, en el caso de recibir una agresión de países occidentales, el país no alineado podía pedir asistencia a los demás países del tercer mundo. Recordemos que en ese bloque estaba, por ejemplo, China, estaba la India, estaba Cuba, que eran países que en el caso de China y de Cuba eran países acostumbrados a intervenir. En el caso de un ataque nuclear, el país no alineado podía pedir asistencia a la Unión Soviética y la Unión Soviética haría todo el trabajo de limpieza del territorio afectado, inclusive podría tomar una represalia nuclear. Repito, casi todo Iberoamérica estaba en el bloque no alineado, nosotros estuvimos en el bloque no alineado, Argentina, y nos salimos en el año 90, el bloque no alineado duró un tiempo más, duró hasta el 2000, después se cayó, y por ese tiempo había dos posiciones solamente, que en realidad eran una, que era el del capitalismo y la democracia, o sea, la socialdemocracia aliada a lo que sería el capitalismo liberal, el famoso concilio socialdemócrata liberal conservador, o sea, los neocon con los liberals, que serían los liberales de izquierda en Estados Unidos, y los socialistas llegaron a un concilio, y eso se llama el famoso concilio neocon liberal socialdemócrata de los 80s, que en el 2000 tiene su pico y que era el único polo que estaba vigente.